¿Cómo están? Hola, pues hoy vamos a ver el tema número 8. Ayer vimos la crisis del campo, cómo empezaba a entrar en crisis el campo porque ya no había inversión. Y el día de hoy vamos a ver la continuidad de este tema que se llama la explosión demográfica. Ya también habíamos visto un poquito de esto en el tema número 6, cómo aumentó la población mexicana a partir de 1940. Y hoy vamos a ver precisamente las consecuencias que tiene este gran crecimiento de población. Bueno, pues entramos hoy en un tema nuevo. Igual seguimos en la unidad número 4 y el tema se llama desigualdad y movimientos sociales. Vamos a estar viendo muchos movimientos sociales, sobre todo a partir de finales de los años 60, que va a empezar con el movimiento del 68, el 2 de octubre, que muchos de ustedes ya conocen, ya han escuchado hablar de él. Y también vamos a ir viendo cómo se margina la población, por qué las ciudades están creciendo demasiado. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados que ustedes van a obtener con estos temas? Bueno, ustedes van a tener que reconocer o van a adquirir esa habilidad para conocer las causas de la desigualdad, del descontento político y la importancia de la participación social. Bueno, el tema que nos corresponde entonces es la explosión demográfica, la migración interna y la demanda de servicios. Como vimos en algunos temas pasados, estos dos temas pasados, México, la población mexicana va a crecer mucho a partir de 1940 a 1960. Bueno, esta imagen quiero que la miren, que la observen muy bien. Ustedes ya saben hacer lectura de imágenes. Bueno, hemos hecho lectura de imágenes históricas, pero igual pueden hacer también la lectura de esta imagen porque les va a servir para la pregunta al final de la clase. A finales de 1960, bueno, ya había crecido muchísimo la población y esto se debió a muchas cosas. Por ejemplo, una causa de que haya crecido mucho la población va a ser que ya hay servicios de salud. Habíamos hablado que ya se había creado el Instituto Mexicano del Seguro Social, había más servicios, había más acceso a educación. Bueno, todo esto va a permitir que haya entonces un aumento en la población. Y también algo que va a ser muy importante es que la esperanza de vida va a subir. En 1930, de 1930 a 1940, una persona podía vivir, la esperanza de vida era 37 años. Para 1960 la esperanza de vida no va a ser de 30 años, sino de 60 años. Es decir, una persona ya puede vivir aproximadamente hasta los 60 años. ¿Debido a qué? Pues a que hay condiciones favorables, hay servicios de salud. Y algo también que interesa mucho aquí que ustedes aprendan o que ustedes tomen en cuenta es que también se va a reducir en un gran número las muertes infantiles. Por ejemplo, en 1930, 1940, volvemos a ese rango, había una muerte por cada 4 niños. Para 1960 va a haber una muerte por cada 15 niños, es decir, ya se está disminuyendo también la mortandad infantil. ¿Por qué? Bueno, porque se aumentan los servicios de salud y las mujeres también van a tener más fertilidad, es decir, van a poder dar a luz a más hijos vivos. Acuérdense que en los años 20, los años 30, las familias eran muy numerosas, pero de alguna manera los hijos se enfermaban y algunos fallecían. Las mujeres van a tener más posibilidades de tener más hijos y con la esperanza de que vivan más años. Entonces va a crecer la población porque las condiciones de vida mejoraron. Para 1940 habrá 19 millones de habitantes en México, 19.6, casi 20 millones de habitantes en México para 1940. Bueno, pues esta cifra en 1975 va a aumentar a 60 millones. Y aquí lo importante es que ustedes vean que en 5 años va a crecer 10 millones de personas en la República Mexicana, es decir, de 1975 a 1980 va a crecer a 70 millones. Va a crecer muchísimo nada más en 5 años. Observemos, por ejemplo, esta gráfica. De 1940 a 1970 va a aumentar considerablemente la población.
Vemos 19 millones para 1940, 25 para el 50, 35 para el 60 y en el 70 hay un aumento considerable. Pero si ustedes se fijan, del 70 al 80 sube demasiado. Había gran cantidad de esperanza de vida y condiciones más favorables. Y si retrocedemos de 1940 a años más atrás, hasta 1900, por ejemplo, vemos que la población crece pues muy poco y ya a partir de 1940 este boom, donde les dije yo que se triplicaba el número de personas. La mayor parte de la población, de todas maneras, aunque vaya creciendo mucho, pues se va a ir o va a estar concentrada sobre todo en el centro. Y el norte va a irse quedando solo. ¿Por qué? Porque ayer veíamos que ya el campo ya estaba pobre. Ya no había forma de mantenerse con el trabajo del campo. Mucha gente se va a ir entonces, ¿a dónde? A la Ciudad de México, a Guadalajara, al Estado de México. Y toda esa población entonces que hay en la República Mexicana, la mayor parte se concentra en México. Y bueno, las condiciones de la población rural pues van a ser muy desfavorables, pero también aparte de emigrar a la Ciudad de México se van a ir a Estados Unidos, a los que conocemos como braceros. Y me gustaría también que identificaran esta palabra, que investigaran su concepto. ¿Por qué se les llama braceros a los trabajadores que van en 1940, 1960 a los Estados Unidos? Es un dato muy particular que deben ustedes investigar. Y bueno, porque se restringe su entrada a los Estados Unidos, ya en 1960 el gobierno de Estados Unidos dice no, ya están llegando muchos braceros, entonces vamos a poner leyes más que no permitan tanto el acceso de personas. Entonces esa gente que iba a emigrar a Estados Unidos lo va a hacer ahora a las grandes ciudades. Crecen muchísimo, pero también como va llegando mucha gente a estas ciudades, pues va a empezar a darse el desempleo, porque ya es mucha gente y no hay trabajo para tantas personas. ¿Qué va a traer como consecuencia? Bueno, que estos desempleados en los años 60, 70, todavía 75, 1975, estas personas no puedan pagar una renta de una casa, no puedan tener una casa propia, un trabajo, un sueldo fijo. ¿Y qué van a hacer? Esto es un dato muy importante porque es parte de la pregunta final. Bueno, pues que estas personas que son desempleadas, que no tienen un trabajo fijo, van a empezar a instalarse en las orillas de las ciudades. Y ustedes yo creo que es algo que han visto, que en las orillas de las ciudades más importantes también hay pobladores, pero con ciertas particularidades. No tienen servicios de luz, no tienen servicios de agua, de drenaje, de otros servicios, y aparte esos lugares que están habitando son lugares irregulares, es decir, instalan sus viviendas pero de forma irregular. Es a lo que se le llama o a lo que se le conoce como cinturones de miseria. También hay que investigar este término. ¿Qué son los cinturones de miseria de las ciudades? Bueno, pues estos cordones que rodean a las ciudades, pero con personas demasiado pobres, personas que no tienen trabajo y que por lo tanto se van a ir excluyendo a las orillas de las grandes ciudades. Y ahí viene también lo que surge mucho en los años 40, 50, 60, 70, que son las llamadas vecindades. Proliferaron mucho, pero esto era todavía algo cómodo. Lo incómodo fue que quienes no podían tampoco pagar un cuarto de vecindad, pues se van a ir a las afueras de las ciudades. Algo que va a ir pasando, como ya hay mucha gente, y aparte, a partir de 1960, los gobiernos ya no van a invertir o ya no van a apoyar tanto a las cuestiones sociales. Ya no va a haber dinero destinado a salud, a educación, a vivienda y a transporte. Empiezan a decaer estos servicios y bueno, pues va aumentando los problemas sociales. ¿Cuáles? Pues uno de ellos, la delincuencia. Y la vida de la población urbana pues empieza a ser desfavorable. Si ya en el campo no se podía vivir por la pobreza, bueno, pues en las grandes ciudades sí hay trabajo, claro, pero para un porcentaje muy pequeño de la población. Otros son los que pueden pagar algunas
viviendas como las vecindades, pero que tienen un trabajo no muy bueno, y quienes están desempleados, que son los que están a los cinturones, a las orillas de las grandes ciudades. Empieza entonces la vida a ser muy desfavorable y van a proliferar estas haciendas estas vecindades como la que ustedes ven en pantalla, que fue muy usual por aquellos tiempos. Los problemas sociales que se le van a venir al gobierno van a ser muchísimos. Estas personas que no tienen trabajo, que no tienen un sueldo fijo, pues van a empezar a conformar grupos pues delictivos. A finales de 1960 ya requiere la población, la Ciudad de México, la construcción de otro tipo de transporte. Se empieza a construir el metro de la Ciudad de México, que va a ser beneficioso de cierta manera, pero también va a tener algunas consecuencias. Bueno, ¿cuál va a ser el principal problema a los que se va a enfrentar entonces México? Que crece mucho, pero no toda la gente tiene empleo y se van a las orillas. Y otro problema muy serio y muy fuerte que también va a estar presente, que empieza a darse una contaminación que bueno, no va a parar, y todavía hoy en día está muy fuerte este tema de la contaminación en la Ciudad de México. Bueno, con lo que hemos visto de este tema, que no quiero hacerlos muy largos para que pueda cargarse las sesiones, van a mencionar ustedes, a partir de lo que se vio de esta pequeña clase, los efectos del crecimiento de las ciudades. Vimos varios, pero quiero por lo menos cuatro elementos que ustedes digan, estos fueron los efectos de que las grandes ciudades crecieron. Causas, muchas de ellas desfavorables. En su carpeta de evidencias, ¿qué tienen que tener? Bueno, ustedes tienen que tener en su carpeta de evidencias primero las notas del tema 6 y la pregunta del tema 6, las notas del tema 7 y la pregunta, y las notas del tema 8 y la pregunta. Y habíamos dicho que íbamos a hacer una cuartilla de alguno de estos 3 temas que a ustedes les hubiera gustado más, pero vamos a hacer una media cuartilla, y ya no va a ser que hagan investigación, va a ser una opinión muy personal, muy crítica, siempre criticando, siempre haciendo una opinión muy sensata de alguno de estos 3 temas que les haya interesado más. Estos trabajos, su carpeta de evidencia se va a entregar a más tardar el sábado. Tienen hasta las 11 de la noche a mi correo, ahí se los pongo también. Y el martes 28 de abril continuaríamos con las actividades. Entonces hasta aquí dejaríamos esta semana. Espero sus trabajos el día sábado, y yo estaría entregando calificaciones o la evidencia de que entregaron el día lunes, en el transcurso del día lunes. Entonces nos vemos, y si hay alguna duda de los temas, por favor escríbanme en el WhatsApp algo que no hayan entendido. Nos vemos.